El título de este docu-podcast es Buenavista Social Club, la vida es efímera y muy corta. Primero que todo comencemos hablando del Club Social Buenavista, ubicado en La Habana, Cuba, a eso de los 40. ¿Y por qué tengo que mencionar esto? ¿Es relevante? Pues sí, es relevante. Este era un club social donde los músicos cubanos se presentaban todas las noches, era muy popular y cuando llegó la Revolución Cubana fue como la Nación del Fuego, atacó, arrasó y destruyó absolutamente todo, incluyendo los sueños y carreras de estas personas, empujándolos a ser olvidados. Luego de ponernos en contexto, comencemos a hablar de Buenavista Social Club, el documental. Desde el inicio, el director nos muestra su punto de vista lógico acerca de Cuba y su política, con una burla muy directa hacia la doble moral de los mandatarios políticos. Y ojo, no se confundan, esto no es un documental político, pero sí definitivamente es una crítica muy directa. El primer músico que vemos en pantalla es el señor Compay II, el más viejo de esta orquesta, con 90 años, y mientras él busca lo que alguna vez fue el Social Club y nadie sabe decirle dónde está, alternamente vemos a la orquesta en uno de sus conciertos más conmemorativos de esa actualidad, 1999. Es una escena pensada por el director pero que transmite un mensaje muy poderoso. Al inicio fue muy acertado por cómo alternaba los puntos de vista que vamos a ver durante el documental entero, que básicamente estos son la grabación, cómo cambió y afectó la vida de estos músicos y después de la grabación. Tengo que admitir que este documental me causó mucha ternura y nostalgia. Siento que el director centró su vista a contar estas historias. Y quiero decir que este no es un recorrido de cómo son sus vidas, sino que es un recorrido de lo que fue y cómo los marcó. Quiero acotar que si bien se cuentan sucesos que cambiaron la vida de estos genios musicales, este documental cuenta lo que yo diría es como una historia alterna, en la del productor y cómo este disco y las personas que lo rodearon lo cambiaron a él y su punto de vista. Hay varios voice-off que narran, pero es particular porque Ray Cooder, el productor, cuando narra es como si fuese un acompañante, casi como un espectador de sus vidas a través de la música. Ray Cooder es un estadounidense que llegó a grabar a Cuba, lo cual me parece un poco irónico debido a la política, ya que este intruso vino a rescatar lo que adentro se había olvidado por el moralismo. Quiero repetir lo que me dijo alguien y que estoy totalmente de acuerdo, y es el mensaje subyacente de cómo la vida es muy frágil y corta. Estos músicos fueron empujados a ser olvidados y volver a la música fue como un renacer, y este renacer fue captado por una cámara. Un recurso, por cierto, que me pareció muy interesante fue el de presentarnos a los músicos en edificaciones, calles, parques. Siento que fue una manera de presentarnos a Cuba y a ellos al mismo tiempo. Por ejemplo, el pianista Rubén González, su historia fue contada bajo unos árboles súper grandes, con grandes ramas y largas raíces. Fue un momento muy emotivo porque en fotos nos mostraba a aquellos que fueron sus mentores para entonces. Y también hablando de recursos audiovisuales, los primeros planos y primerísimos planos tenían su propio lenguaje. Era como si me hablara y me dijera, no olvides estos rostros otra vez. A la vez que planos detalles de artículos que suelen llevar estos artistas para representarse a ellos mismos como un sello, por así decirlo. Y con eso podemos interpretar qué tipo de personalidad tenían. Ahora quiero hablar acerca de música, y es que esta invade por completo el documental, casi como la nostalgia. La música está utilizada de manera excepcional al conectar los diferentes tipos de acústica, lo que me agradó. Por ejemplo, lo que fue grabado en estudio, el sonido directo del concierto y la música sin arreglos durante la grabación, eso fue conectado y dio como una transición muy limpia. Estas transiciones fueron bastante acertadas para separar momentos, no solo desde la imagen, sino también desde la parte sonora. Pero no todo es color de rosa. Si bien este documental es un choque directo a mi empatía y a mi nostalgia, mi parte como futura filmadora no puede olvidar los tecnicismos. Y es que si bien las transiciones fueron buenas, algunas fueron tan bruscas que me sacaban completamente de la armonía que había entre la música y la imagen. Durante la primera parte del documental, el montaje estuvo bastante interesante, completo, narrativo, me gustaba, pero de la segunda mitad del documental para adelante era casi como si otro montajista hubiera agarrado y lo hubiera hecho.
de verdad. El mensaje se entendía, pero el montaje no ayudaba para nada y al final del documental perdió fuerza. Esto hizo que buscara, obviamente, otros trabajos del director para saber cuál era su método y entender mejor su visión. Si bien puedo decir que hubo una investigación previa de todo el tema cultural, político de Cuba al mostrar temas, por ejemplo, como la santería en Ibrahim Ferrer, el director supo componer estos temas, añadirlos al documental. Al ver películas de él, pude notar similitudes, encontrarlas en su ficción, cómo fue añadida al documental casi como un sello. Lo más reconocible fue la fotografía, las cámaras en mano, estética en primeros planos, fueron todos muy similares. Siento que él entendió el mensaje, pero su manera de transmitir la historia estuvo bien. Sin embargo, en otros aspectos creo que no pudo llegar a concretar. O sea, perdió el feeling. Pero sin embargo, esto no quita lo excelente documental que es. O sea, eso no cabe la menor duda. Estéticamente me gustó mucho la fotografía. No estoy segura si es por la cámara de ese entonces, pero la calidad como de archivo me pareció muy estético. Hay un buen uso de metáforas, por ejemplo, al hablar de la fuerza de Cuba en un diálogo, nos mostraron un carro antiguo, todo estartalado, viejo y con la pintura gastada, pero que aún funcionaba y eso me pareció muy interesante y muy bonito porque era Ebrahim Ferrer el que estaba hablando, que es conocido como uno de los mejores cantantes de allá de Cuba. Y a él decirlo sentí que conocía bien su patria, conocía bien su país. Finalmente quiero agregar cómo el pasado de estos cantantes marcó su futuro y su manera de vivir, esa pasión que muestran al hacer lo que les gusta, los renueva, les da vida, de verdad lo aman. Y a lo largo del documental podemos ver que la pasión no tiene edad, la música tampoco y el talento muchísimo menos. Y eso ha sido todo, muchísimas gracias por escucharme.